Muy buenas, María Isabel, y bienvenida de nuevo a Histopia Historia. Muy buenas, y gracias por invitarme de nuevo. Bueno, hemos dicho colaboradora, así que tú no puedes faltar en este programa. Y hablándonos de Egipto, tú estás como encargada para poder abrir nuestra mente hacia esta civilización. Hemos dicho que has vuelto de tu viaje a Egipto. ¿Cómo ha sido ese viaje? Sí, pues hace escaso 3 meses. Y nada, pues surgió el cumplir mi sueño de ir a Egipto el pasado mes de julio, que hacía muchísimo calor, pero bueno, mereció la pena porque era la espinita que tenía clavada de no haber ido nunca. Siendo una gran apasionada de la historia del Antiguo Egipto, pues era uno de mis mayores sueños, y por después de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, he conseguido ir este verano. ¡Qué bien, estupendo! Bueno, recordamos que María Isabel es autora del blog El Templo de Sesá y colaboradora no solamente con nosotros para hablar de Egipto, sino de la revista digital Egiptología 2.0. Hoy vamos a conocer con ella cómo era la esclavitud de Egipto, ¿verdad, María Isabel? Así que la pregunta sería si en la antigüedad la esclavitud era algo normal, ¿pasaba lo mismo en Egipto? Pues la respuesta es sí. Se habla mucho sobre el tema de la esclavitud en Egipto. Hay quien dice que las pirámides las construyeron los esclavos, y quien dice que no había esclavitud en Egipto. Y bueno, para saber qué es un esclavo, buscamos en la RAE y nos dice persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Es decir, es una persona que es propiedad de alguien, y como tal, pues sí que existió la esclavitud en el antiguo Egipto, pero con matices respecto a pues las películas que todo el mundo conocemos y a otras civilizaciones de la antigüedad, como principalmente Grecia y Roma. Pero sí, esclavos en Egipto sí que hubo, pero con matices que ahora iremos. Por ejemplo, simplemente el término esclavo. En Grecia, las personas que carecían de libertad eran llamados dulos, y en Roma eran servus, y de ahí viene la palabra siervo del castellano. Pero en el caso del antiguo Egipto no tenemos una palabra concreta y clara que se traduzca como esclavo. Es decir, los egiptólogos se encuentran con varios términos en los textos egipcios que se pueden traducir como esclavo, pero tampoco tienen la seguridad al 100% de que esta persona pues fuera realmente, o sea, careciera de libertad o fuera un sirviente, una persona libre. Entonces eso complica un poquito las cosas a la hora de, en un texto, pues saber si un individuo era realmente un esclavo, lo que hoy conocemos como un esclavo, o era un sirviente, una persona que al fin y al cabo era libre. Tampoco tenemos un término para amo, para el otro lado, ¿no? El amo o la ama, el dominus o la domina de los romanos. En Egipto tampoco hay una palabra para el dueño del esclavo. Entonces, esta confusión con nuestros términos pues complica un poquito el saber si un individuo era realmente un esclavo o no. Pero si tenemos en cuenta que un esclavo es alguien que carece de libertad porque pertenece a otro, sí que lo hubo en Egipto. Ahora veremos en qué grado. Qué interesante. Porque, claro, que las cosas siempre tienen sus matices, y más en el antiguo Egipto, que el cine nos ha dado una imagen que no se corresponde con la realidad la mayoría de las veces. Y aparte, en este tema de la esclavitud también tenemos el tema de los hebreos, el tema de todo lo que dice la Biblia y las películas bíblicas, lo que nos han enseñado en el cole sobre los hebreos y sobre la esclavitud en Egipto. Todo eso ha desvirtuado mucho la realidad de lo que era esclavos, por así llamarlos, en el antiguo Egipto. Uh-huh. Entonces, como digo, existió la esclavitud en Egipto, pero no en esa forma de esas grandes masas de gente, de incluso pueblos enteros, como los hebreos, oprimidos y privados de libertad por el faraón y sus funcionarios, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener en cuenta de dónde venían los esclavos en el antiguo Egipto, de dónde procedían, cómo uno era esclavo. Y era a través de los prisioneros de guerra. Cuando se hacía una batalla o había una campaña contra un pueblo vecino, como los nubios o los libios, y se conseguían una serie de prisioneros, pues estas personas eran privadas de su libertad y eran puestas al nombre del rey, que luego las podía distribuir pues entre los que hubieran colaborado en esa campaña militar o en esa batalla, entre los templos, para los dioses. Pero claro, ¿qué pasa? Que hasta el Reino Nuevo no hubo realmente
un imperio egipcio ni un ejército profesional. Entonces, claro, la cantidad de prisioneros de guerra que podían llegar a Egipto hasta la época del Reino Nuevo no era tal como para que la mano de obra fuese exclusivamente esclava, ni para que las construcciones públicas, ni las grandes construcciones como las pirámides o los grandes templos fueran hechos por esclavos, simplemente porque no había tal cantidad de prisioneros de guerra, y la mayoría de ellos pues eran destinados a pues eso, labores domésticas en el palacio o en templos, o también incluso en el ejército. Por lo tanto, pues eso, la esclavitud sí existe en Egipto, pero con esos matices. Fíjate, muy interesante para el concepto de esclavitud que nosotros tenemos con respecto a la historia como se nos ha dado. Bueno, teniendo en cuenta esta introducción, entonces, ¿cuáles eran las diferencias entre los esclavos en Egipto y las personas libres? Claro, esto, pues la gente, si ante esta pregunta se imaginará que la diferencia era pues abismal, y que el esclavo era un pobrecito famélico tratado a latigazos y, bueno, pues lo típico que vemos en las películas, ¿no? Pero realmente la diferencia se limitaría a, pues eso, un ciudadano era libre, un ciudadano egipcio, un ciudadano o de otra procedencia que viviera en Egipto era libre, y un esclavo, un prisionero de guerra hecho esclavo, no era libre, porque tenía un dueño, que podía ser el rey, o también podía ser un templo, el dios de un templo, o un particular que lo hubiera podido comprar. Luego, a la hora de la verdad, de decir qué trabajo se desempeñaba uno, qué trabajo se desempeñaba otro, en qué condiciones, pues no había tantas diferencias entre un ciudadano egipcio corriente y un esclavo, un prisionero de guerra esclavo, porque no tenemos oficios que digamos que solamente los desempeñaran los esclavos. Por ejemplo, a veces, como he mencionado antes, es difícil diferenciar en un texto, pues, si un trabajador de los campos, si era realmente un esclavo o si era un servidor, un hombre libre. Que además hay que añadir que los egipcios libres también estaban obligados a realizar una serie de corveas o trabajos obligatorios en determinadas épocas del año, como por ejemplo durante la inundación. En los meses de la inundación, la gran cantidad de campesinos que se quedaban pues ociosos porque no podían trabajar sus tierras durante esos meses, eran reaprovechados por el Estado para realizar obras públicas, para todo tipo de trabajos que fuesen necesarios, y también, por supuesto, para el ejército. Porque, como ya he mencionado, hasta el Reino Nuevo no hay verdaderamente un ejército profesional y establecido de soldados que se dedican solo a eso, sino que se hacía pues una especie de mili. Entonces se reclutaban cuando el faraón iba a emprender una campaña contra algún vecino revoltoso, o si en momentos de necesidad de que hubiera algún ataque, pues se reclutaba a estos hombres y pues tenían la obligación de cumplir esta función para con el Estado egipcio, para con las instituciones, ya fuese las grandes construcciones públicas o para el ejército. Entonces vemos, pues eso, que tanto el egipcio libre, el ciudadano egipcio, como el esclavo, pues tenía en cierto momento unas obligaciones que no podía eludir, a no ser, claro, en el caso de los ciudadanos libres, pues los que fueran más ricos, pues podían pagaros dinero para no tener que ir a hacer esas construcciones ni nada. La historia de siempre, ¿no? Como pasaba con la mili aquí en España hace unos siglos, que el que era rico pagaba y no tenía que ir. El pobrecito pues no tenía más remedio que ir. Entonces, pues eso, vemos que realmente la diferencia no era tan grande entre un ciudadano corriente y un prisionero esclavizado. Luego, a la hora también del tema de los malos tratos, de los latigazos, de tal y cual, eso no sería así. No digo que no hubiera casos, porque evidentemente siempre habría algún abuso, pero el esclavo tenía el derecho incluso de, si su amo le maltrataba, le podía denunciar y solicitar un cambio de amo. O sea, a ese hombre que estaba siendo maltratado se le pasaba a otro amo que no le maltratase, o que, bueno, si le volvía a maltratar, pues tendría derecho de nuevo, pues eso, a denunciar ese abuso y cambiar de amo. Entonces, por lo tanto, vemos que eso es algo que se contradice con la idea que tenemos normalmente de un esclavo abusado, maltratado a latigazos, famélico, muerto de hambre. Eso luego realmente la realidad no tenía por qué ser así. Abusos habría, por supuesto, pero no tenía por qué ser así. El esclavo tenía derecho a denunciar a un amo maltratador.
Vale. Bueno, y viendo esa forma de ver al esclavo, el esclavo entonces podría comprar su libertad en cierto tiempo, porque si tenía la opción de solicitar un cambio de amo, ¿podría comprar una libertad para ser un hombre libre? Sí, claro. Sí, no solo en Egipto. Sí, los esclavos creo que en la antigüedad tenían esa opción. Claro, no sería fácil, pero la opción la tenían. Luego también lo que podía pasar, aparte de eso, de comprar él mismo su libertad, porque podía de hecho tener bienes, podía tener sus propios bienes, entonces podría ir teniendo unos ahorros para llegar a su amo y comprar su libertad. La cosa es que el amo quisiera. Pero también se daba que el amo, el propio amo, o el dueño o la dueña, porque las mujeres también podían tener estos esclavos, que él mismo por su propia voluntad lo liberase. De esto tenemos constancia en el Antiguo Egipto, nos han llegado textos en papiros. Por lo tanto, no debía ser algo raro que el amo a lo mejor pasó un tiempo, le liberase. Y en ocasiones incluso esta liberación era para contraer matrimonio con un miembro de la propia familia del amo. Por ejemplo, tenemos el caso de un barbero real que se llamaba Sabasté, y este hombre participó en una de las muchas campañas militares de Tutmosis III. Y a cambio de participar en esta campaña militar, por haber participado y haber, por su buen hacer, el faraón le premió con un esclavo. Entonces nos ha llegado un testimonio de este propio Sabasté en el que nos dice que él lo liberó. Nos dice: el esclavo que me fue dado y cuyo nombre es Amenyu, yo me lo he ganado por la fuerza de mi brazo cuando acompañé al rey. Yo se lo he dado como esposo a la hija de mi hermana Nebeta, cuyo nombre es Takamenet, y lo he beneficiado con una porción igual a mi esposa y mi hermana. Es decir, no solo le ha liberado para que se case con su sobrina, sino que además le ha dejado una parte de su herencia, ¿no? Por lo tanto, vemos ahí que no había un prejuicio contra el esclavo. No había una marginal. No digo que no hubiera casos en los que se los marginara, vamos a ver. Tenemos otros testimonios de una pareja que no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hicieron? Adquirieron una esclava, y esta esclava trajo al mundo 2 niñas y un niño, y esta pareja los adoptó. Por lo tanto, eran libres. Y los adoptaron con la idea de que eso, de su vejez, cuidaran de ellos. Y los trataron, pues eso, como hijos. Y eran libres, aunque eran hijos de una esclava, eran libres. Por lo tanto, vemos eso, que es posible tanto que el esclavo comprara su libertad, que a lo mejor pues podía ser un poco más complicado, pero también era posible que el propio amo le diera la libertad, y pasara a ser un hombre o una mujer libre. Y además, no solo eso, sino que se podía casar con un miembro de la familia, con lo cual no había una marginación, o no estaba mal visto, ni era como una persona de menor categoría que no se pudiera casar con alguien de su familia. O sea, estamos viendo este caso de este barbero real que no solo libera a su esclavo, sino que encima le casa con su sobrina. Con lo cual, ahí tenemos claro que los egipcios no eran prejuiciosos, ni por su origen extranjero, ni porque hubiera sido un esclavo. Pero, claro, tú te has comentado algo interesante. No había esa masa obrera para poder realizar grandes construcciones. Entonces, cuando vemos esas pirámides e incluso esas obras faraónicas, como se le suele decir, cuando incluso ahora se hace una obra grande y monumental, ¿quién la hacía? ¿Esclavos o eran hombres libres pagados? Claro, como ya te he mencionado, pues eso, hasta el Reino Nuevo, Egipto no fue verdaderamente un imperio, ni tuvo un ejército profesional. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que los esclavos que podían llegar a Egipto eran pues de alguna incursión en territorio nubio o alguna pequeña campaña. Entonces, claro, las personas que se traerían no eran suficientes para hacer esas grandísimas obras faraónicas, nunca mejor dicho. Entonces, claro, tenían que tirar propia gente, ¿no?, de los propios egipcios. Como ya he mencionado, la mayoría de la población egipcia, que eran campesinos, se quedaban varios meses al año ociosos, porque no podían trabajar las tierras porque estaban inundadas y cubiertas por las aguas del Nilo. Entonces, se aprovechaba esta gente. Luego también había trabajadores profesionales, o sea, arquitectos profesionales, etcétera, y obreros que se dedicaban a ello, como luego en el Reino Medio tenemos el caso del poblado del Medina, que era un poblado en el que vivían trabajadores que se dedicaban exclusivamente a construir las tumbas de los reyes y de las reinas, en el Valle de los Reyes y de las Reinas.
Y estas personas eran personas libres, y eso está constatado. Tenían su sueldo, tenían sus casas, o sea, si no recibían su sueldo, hacían huelga, que es, por ejemplo, la primera huelga conocida de la historia es de tiempos de Ramsés III, porque era una época de crisis y no se retrasaron en sus pagos y se pusieron en huelga. Entonces, esto nos dice que realmente la mano de obra esclava no era la base de la economía egipcia, ni de las construcciones egipcias, ni siquiera del ejército. Y esto se sabe porque se ha encontrado en Giza, por ejemplo, se ha encontrado tanto las panaderías y las cervecerías donde se hacían los alimentos para ellos, se ha encontrado también el cementerio de los trabajadores, se ha encontrado el lugar donde dormían estas personas, y bueno, son egipcios y hombres libres, que cuando terminaba su corvea, pues volvían a sus labores en el campo. Pues María Isabel, vaya relato que tú nos has contado sobre la esclavitud en Egipto, desmontándonos todo lo que nosotros teníamos entendido, claro, o lo que a nosotros se nos había enseñado desde un principio, de cómo se veían, claro, los esclavos en la antigüedad, cosa contraria. Es que uno de los problemas, o de donde viene este mito, es que durante muchísimos siglos solamente tuvimos las fuentes griegas y romanas, principalmente griegas, porque los jeroglíficos no se podían leer hasta el siglo XIX, que los descifró Champollion. Entonces, ¿qué pasa? Que los textos que había pues era Heródoto y poco más. Entonces, claro, Heródoto, ¿qué pasaba con Heródoto? Que él era griego. Él venía de una sociedad esclavista, en la que sí que la mano de obra básica sí que eran esclavos y sí que tenían una importancia mayor en la economía. Vale. Entonces, claro, él al llegar a Egipto, pues él interpretó que Egipto tenía que haber sido lo mismo, que las pirámides las tenían que haber construido también esclavos, porque es a lo que él, como griego, estaba habituado. O sea, entonces, en sus textos, él dice que las pirámides y las grandes construcciones pues las hicieron esclavos. Entonces, claro, los europeos de siglos posteriores, hasta que se pudo descifrar ya la escritura jeroglífica egipcia y se pudo leer, pues tenían también esa idea. Y más también, pues por la propia Biblia, que nos dice que pues esto, los hebreos estaban esclavizados, que construyeron la ciudad esta del faraón, que no recuerdo cómo se llama. O sea, la propia Biblia y los textos de los autores clásicos como Heródoto es lo que tenían los historiadores de siglos pasados. Entonces, luego es muy difícil quitar esa idea, porque además es perpetuada, como ya he dicho, por el cine, por la literatura, el arte incluso. ¿Cuántos cuadros tenemos de hebreos esclavizados y transportando las grandes piedras y las grandes estatuas? Eso se queda en la mente del público y es muy difícil quitarles esa idea. Qué pena que